Vengo ante ti sin aparentar. Me puedes ver, no me puedo esconder. En fragilidad vengo a buscar lo que solo en tu amor puedo encontrar. En tu amor. Sopla como el viento susurra. Quiero saber que estás cerca. Tienes mi atención. Llega como la brisa refresca. Quiero sentir tu presencia. Tienes mi corazón. Tienes mi corazón. Tienes mi corazón. Solo en tu paz no hay ansiedad, no hay confusión. Mi alma puede descansar. Todo en mí depende de ti. Consolador, ven y toma tu lugar. Sopla como el viento susurra. Quiero saber que estás cerca. Tienes mi atención. Llega como la brisa refresca. Quiero sentir tu presencia. Tienes mi corazón. Tú tienes mi corazón. Tienes mi corazón. Espíritu, ven. Espíritu, ven a este lugar. Espíritu, ven. Espíritu, ven a este lugar. Espíritu, ven. Oh, Espíritu, ven a este lugar. Espíritu, ven. Oh, Espíritu, ven a este lugar. Vuelve como el sol.
Espíritu ven, Espíritu ven a este lugar. Hola, que Dios te bendiga, seas muy bienvenido en esta hora. Y lo primero, darle las gracias al Señor por otro día que nos permite disfrutar. Te quiero invitar a que podamos disfrutar de una porción de su palabra. Esto está en Salmos 5 del 11 al 12. Dice así: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Este salmo es de David, pidiendo al Señor protección. Todos sabemos la vida de David, que fue una vida difícil, que se enfrentó a enemigos, pasó situaciones malas con los hijos, una tras otra. No sé lo que tú estás viviendo. No sé si tú hoy día estás rogándole al Señor por refugio, por socorro. Pero ten en cuenta que nuestro Dios poderoso va a estar contigo si le necesitas. Confía en Él con todo tu corazón. Por eso dice, alégrense, den voces de júbilo para siempre. Porque tenemos la confianza que Él nos defiende, que Él está de nuestro lado. Te quiero invitar a orar por unos momentos, agradecidos del Señor y rogándole en este día, si no tienes esa confianza, que Dios te pueda ayudar para que también la puedas tener. Señor, queremos darte las gracias por otro día más de vida. Muchas gracias por su misericordia. Muchas gracias por la compasión que nos tiene, Señor. Reciba el honor que usted merece. Reciba toda la honra. Y en esta hora quiero pedirle por todos aquellos que están pasando por situaciones muy complicadas, que ya no pueden más, que ven que las cosas ya no les resultan. Por favor, Señor, te ruego que vayas y los visites. Solamente un toque suyo bastará, Señor, para sanarlos, para levantarlos. Por favor, se lo ruego, Señor. Quite las cargas, Señor, de los que están ahí sin querer levantarse. Lléveselas, Señor, llévese todas esas angustias, esas amarguras. Tóquelos ahí donde ellos se encuentran, Señor. Por favor, se lo ruego. Solamente usted lo puede hacer. Recibe el honor en esta hora. Y así como confiaba David, sabía que usted lo defendía, sabía que usted era el refugio, usted era el escudo, que en esta hora muchos más puedan estar sintiendo que lo que ellos necesitan es que su hermosa presencia les toque y les pueda visitar. Por favor, mi Dios, tóquelo, Señor, tóquelo, Señor. Que la unción suya pudra el yugo de enfermedad, de aflicción, de angustia. Por favor, mi Dios, reciba el honor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora te invito a que puedas estar atento
a escuchar y disfrutar la reflexión de hoy. Bendiciones. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Hoy día vamos a continuar con el estudio que estamos realizando del libro Hechos de los Apóstoles. Hoy nos corresponde el capítulo número 16. Comenzaremos con el capítulo 16 y veremos los primeros 5 versículos, que lleva por título Timoteo acompaña a Pablo y Silas. Pero antes de ir a la palabra, vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Una vez más, Señor, le agradecemos enormemente por tener a disposición su palabra, por poder estudiarla, leerla en libertad, Señor. Y gracias, Señor, porque usted dejó al bendito Espíritu Santo de Dios para que nos hable, nos instruya, nos enseñe las Escrituras. También oro en esta mañana por todos los que van a ver, Señor, esta reflexión en este día, y pido que tu mano de favor y misericordia toque cada familia y cada hogar. Y también le pido, mi Señor, que me ayude a compartir esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Pero antes de entrar de lleno al capítulo número 16, en primer lugar vamos a recordar algunas cosas que acontecieron en el capítulo 15. De hecho, yo diría que el capítulo 15 del libro Hechos de los Apóstoles marca un antes y un después para los cristianos. Y ahí entramos también nosotros. Porque hasta el capítulo 15 se exigían ciertas cosas o se tenía que cumplir con ciertos requisitos para ser salvos. ¿Y cuáles eran estos? Se obligaba a la gente que debía circuncidarse. Y también se les pedía que llevaran el yugo de la Torá. Y la misma Escritura nos dice que es muy difícil cumplir a cabalidad con la Escritura. Y esto indicaba que en el fondo el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario no cumplía con todos los requisitos para que una persona fuese salva. Entonces es debido a esto, a todas estas exigencias que le estaban colocando a estos nuevos creyentes que estaban llegando a la fe del Mesías, que en el capítulo número 15 vemos que se realiza el concilio de Jerusalén, los cuales estaba presidido por los apóstoles y ancianos de ese lugar. Eso es fuertemente lo que se ve ahí en el capítulo anterior. Además, vemos que Pablo y Bernabé deciden regresar a las ciudades donde ellos habían pasado anteriormente llevando esta carta. Y aquí es donde vamos a entrar en este capítulo. Pero algo acontece en esta misión, ¿ya? Pablo y Bernabé se dividen, y esto motivado por un conflicto o por un apoyo familiar, podríamos llamarlo, en el cual Bernabé quería llevar a Juan Marcos, pero Pablo se oponía porque Juan Marcos los había abandonado en la región de Panfilia. Entonces, Juan Marcos, que se dice en algunas Biblias que es sobrino de Bernabé, en otras se dice que es primo, pero si nosotros vemos Reina Valera 1960, el libro de Colosenses capítulo 4, versículo 10, ahí dice que Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Entonces vemos cómo esta influencia familiar afectó la comunión que Pablo y Bernabé tenían. Bernabé, llamado hijo de consolación, ese mismo Bernabé, que en un momento tan difícil que pasó Pablo, él lo consoló, se llamaba hijo de consolación. Pero vemos que por este desacuerdo que existe familiar, ellos se dividen. Mientras que Bernabé y Juan Marcos se dirigen a la isla de Chipre, Pablo eligió a Silas como compañero de viaje para que fueran a Siria y a Cilicia. Y continuando con ese viaje, Pablo y Silas llegan a Derbe y a Listra. Y es ahí donde hoy vamos a comenzar la reflexión de esta mañana. Hechos capítulo 16, veremos los primeros 5 versículos de este libro. Daremos lectura en el nombre del Señor. Dice así: Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo,
hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Entonces vemos acá, como lo dijimos, que de acuerdo al conflicto que existió entre Bernabé y Pablo, Pablo tiene otro compañero de viaje y este compañero de viaje es Silas. Ya no Bernabé, que prefirió ir con su sobrino. Y una vez en Listra, habla acá de Pablo, pero Pablo también estaba con Silas. Aquí en Listra se encuentran con un discípulo del Señor. Este discípulo es Timoteo. Timoteo significa que adora a Dios o amado de Dios. Y aquí nos dice dos características de este joven Timoteo. Número uno, que su madre era una judía creyente, pero su padre dice que era griego. Ahora, no sé si la madre de Timoteo fue siempre creyente, no sé, o participó y se alejó, de acuerdo a esta unión matrimonial que existió entre una mujer judía creyente, dice acá, y un hombre griego. Y esto no era permitido de acuerdo a la ley. Un judío no se podía casar con un gentil. Eso lo podemos ver en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 3 al 4. Esta relación no era permitida. Tampoco se nos indica si el padre de Timoteo era o no creyente, pero más adelante vamos a ver algunas evidencias que al parecer nos dicen que no, ¿ya? Entonces, podemos ver acá que a la edad que al parecer Timoteo tenía, que ya se dice algunos estudios que era alrededor de 21 años, aún no había sido circuncidado. Lógicamente esto nos dice algo, porque generalmente era el padre el que tomaba la iniciativa de circuncidar al hijo. Y aquí hasta esa fecha no había acontecido. Lógicamente porque este matrimonio era una mezcla, como dijimos, entre una mujer judía y un padre griego o un hombre griego. Entonces, de acuerdo a lo que veremos más adelante, también notaremos que no es el padre que instruye a Timoteo, sino que lo instruye su abuela Loida. Y también dice, y su madre Eunice. Pero como les digo, lo más probable es que antes la madre de Timoteo no haya sido creyente. ¿Por qué? Por esta relación de parentesco. Porque justamente ella se casó con un hombre que no era permitido hasta en ese momento ahí en la ley de Judá, en la ley judía. Ahora, a mi parecer, el ideal es que los creyentes se casen entre creyentes. Esto puede evitar muchos conflictos posteriores, debido a que la forma que verán la vida será totalmente diferente al estar casado con una persona inconversa. Evitará muchos conflictos. Versículo 2 dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y aquí resaltan a Timoteo. Leemos que todos los creyentes de aquel lugar dicen que daban buen testimonio de Timoteo. Y no solamente era la comunidad o el entorno de Timoteo, sino toda la provincia daba testimonio de Timoteo. ¿De qué? De que era un buen creyente, que era una persona convertida al Señor. La tradición nos dice que su primer encuentro que tuvo Timoteo con el Señor fue alrededor de los 16 años, que fue en el primer viaje misionero de Pablo. Y es ahí donde probablemente su mamá, la abuela y Timoteo conocieron al Señor. Y el encuentro que tiene ahora Timoteo con Pablo es alrededor de los 21 años. Durante 16 años, Timoteo estuvo acompañando a Pablo. Y posteriormente, Pablo lo deja a cargo de la iglesia de Éfeso. O sea, vemos que el desarrollo, el crecimiento de Timoteo fue tremendo. Comenzó, ¿cierto? Primero nos dice acá, Dios vio ahí en él algo especial que lógicamente se lo mostró al apóstol Pablo, y Pablo pide que lo acompañe para que aprenda, para enseñarle. Y posteriormente Pablo lo deja a cargo de la iglesia de Éfeso. Continuemos, versículo 3. Dice así: quiso Pablo que éste fuese con él,
y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Bueno, aquí podemos deducir varias cosas. Aquí principalmente se dice que Pablo lo toma con él, yo me imagino para discipularlo, ¿cierto? Y lo lleva a que se circuncide. Pero ¿cuál era el motivo? Que se circuncidara, de acuerdo dice acá, para que no afectara a los judíos. ¿Ya? Ahora, el circuncidar en esa época no es como ahora. Solamente se usaba un pedernal o una piedra, y lo más probable es que el mismo apóstol Pablo haya tenido esa tarea de circuncidar a Timoteo. Entonces, de acuerdo al buen testimonio que tenía Timoteo, Pablo le pide que lo acompañe en su viaje. Pero como Pablo le estaba hablando a judíos de esos lugares, entonces le pide a Timoteo o le dice que se debe circuncidar. No así el caso de Tito, que tú puedes ver que Tito también acompañó al apóstol Pablo, pero no le pide que se circuncide. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento Pablo estaba trabajando principalmente en los gentiles, ¿ya? Ahora, la circuncisión no era un requisito de Pablo. Para Pablo no era importante para seguir al Mesías que una persona, un nuevo creyente, se tuviese que circuncidar. Porque la misma palabra ahí nos dice que lo importante es la circuncisión del corazón, no la de la carne. También se les llamaba a estos hombres que obligaban a circuncidarse a las personas, en el fondo les decían que ellos estaban torturando la piel cada vez que los circuncidaban, ¿ya? En más de una oportunidad el apóstol Pablo dijo que la circuncisión no era necesaria para acercarse al Mesías. Lo único importante para que nos acerquemos al Mesías justamente es la fe en Jesús, porque la fe en Jesús permite que seamos salvos. Creer en Jesucristo no necesita circuncidarte o cumplir con otros requisitos. La fe en Jesús es suficiente. Mirad lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6, nueva traducción viviente, dice así: pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Entonces, como dijimos acá, la circuncisión no era para Pablo una obligación ni un requisito para acercarse al Mesías. Vemos acá que lo estaba haciendo debido a que él estaba en ese momento trabajando en un lugar donde habían muchos judíos. Otro motivo para circuncidarse o para pedirle a Timoteo que se circuncidara, lo más probable era que si Timoteo no estaba circuncidado no podía entrar a una sinagoga. Y sabemos que cada vez que Pablo llegaba a un lugar, su primer punto era ir a una sinagoga. Ahora, ¿por qué otro motivo? Y aquí lo explicó cuando leímos el versículo. Por ese matrimonio mezclado. Una madre judía casada con un hombre griego. Y aquí podemos entender, como dijimos, que lo más probable es que este hombre no haya sido creyente o no seguidor de una fe judía. Porque a la edad que ya tenía Timoteo, más o menos se dice que 21 años, no había sido circuncidado, como dijimos. Y esa tarea le correspondía al padre. ¿Por qué? Porque la circuncisión para los judíos representa estar en pacto. Y además yo creo que Pablo evita que los judíos piensen que seguir a Jesús los sacaba de ser judíos. Por eso también le pide a Timoteo que se circuncide. Versículo 4 dice: y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Entonces aquí vemos que Pablo está cumpliendo con las instrucciones que le habían entregado los ancianos de Jerusalén y los otros apóstoles con este acuerdo que se había tomado ahí en el concilio de Jerusalén, en el cual no se le iban a poner tantas cargas a las personas para que llegaran a la fe del Mesías. Esas decisiones tomadas entre los apóstoles y los ancianos de Jerusalén comienzan a ser compartidas por
Pablo, en este caso, Silas, llevando estas cartas o estos mensajes. Ahora, ¿cuáles eran estas instrucciones que se les daban o estos acuerdos tomados? Y eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 15, versículo 29. Nueva Traducción Viviente dice: deben abstenerse de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien a Dios, dice Pablo, de acuerdo a esta versión. Ahora, ¿cuáles eran estos 4 acuerdos prohibitivos? Ahí lo declara y lo vamos a explicar. Dice: comer alimentos sacrificados a los ídolos. Esto los llamaba a no tener una dualidad como creyente. ¿Ya? No puede estar compartiendo la misma escritura, después lo vamos a leer, de la mesa de Dios, ¿cierto? O la mesa del Señor y de la mesa de los ídolos. No. Dios aquí siempre, nosotros hemos entendido que Él quiere un pueblo exclusivo. Dios quiere exclusividad del creyente. Y lógicamente, en la cultura de ese tiempo, una cultura greco-romana, era común que se ofrecieran sacrificios a los ídolos. Se ofrecían sacrificios para que lloviera. Se ofrecían sacrificios si había algo en la naturaleza que afectara. Entonces para ellos lo asumían que, en este caso su Dios, porque como era un pueblo politeísta, tenía muchos dioses. Entonces al ofrecerle sacrificio, ellos de una u otra forma aplacaban la ira de este Dios, o también a través de estas cosas que hacían, ellos pedían el favor de su Dios. Leyendo también me di cuenta que cuando uno de ellos, por ejemplo, compraba una propiedad, llamaba a todos los vecinos y en gratitud ellos también hacían sacrificio. Y Pablo hace esta referencia en la iglesia de Corinto, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 19 al 21, vamos a dar lectura. Dice así: ¿qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? Hablando a Corinto, ¿cierto? Dice, versículo 20, no, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Si tú continúas leyendo este pasaje, dice: si tú haces esto, provocas a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, amado, no quiere compartirte. Dios no nos quiere compartir con nadie. Y acá la referencia fuerte la que hace Pablo, porque Pablo está hablando que estos dioses que ellos tienen son demonios. Eso le está diciendo. No puedes compartir de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O eres creyente o no eres creyente. O tu Señor es Dios o no lo es. Y no hay nada más que eso. Otra cosa que pide ahí, dice comer sangre. No debían comer sangre. La sangre ya había sido prohibida en el libro de Levítico. Levítico capítulo 17, versículos 10 y 11, dice así: si algún israelita de nacimiento o extranjero que viva entre ustedes come o bebe sangre en cualquier forma, yo me pondré en contra de esa persona y la excluiré de la comunidad. Porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Mira qué interesante acá. Realmente aquí el Levítico nos habla cuál es el propósito de la sangre. Ahí, en este caso particular, de la sangre de los animales entregada en el altar. Y aquí es muy claro lo que dice cuál es el propósito que tiene la sangre. Les he dado esa sangre sobre el altar con el fin de purificarlos. Eso hacía la sangre en el Antiguo Testamento. Los purificaba para hacerlos justos ante el Señor. Nadie es justo a sus propias fuerzas. Solamente el poder de la sangre
el sacrificio expiatorio en la cruz nos hace justos delante del Señor. Dice, dado a cambio de una vida, lo que hace posible la purificación. Entonces, la sangre tiene el propósito de limpiar los pecados en el Antiguo Testamento. Esa es la función de la sangre en el Antiguo Testamento. Por eso el sacerdote una vez al año subía y presentaba sangre para limpiar los pecados. Pero la sangre en el Nuevo Testamento nos habla del nuevo pacto. El pacto en la sangre, dijo Jesús. Este es el nuevo pacto, el pacto en mi sangre, el cual indica o nos enseña el precio que le costó a Jesús para que tú y yo hoy podamos tener vida eterna. Entonces aquí nos habla del verdadero derramamiento de la sangre del Señor Jesús. En el Antiguo Testamento la sangre limpiaba los pecados. En el Nuevo Pacto, esta sangre nos da paso o nos abre paso a la vida eterna. El libro de Juan, capítulo 6, versículo 54, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Sabemos que cuando el Señor Jesús pronunció esta frase, causó muchos problemas. Algunos dijeron, ¿cómo nos vamos a comer el cuerpo? No entendía lo que Jesús les hablaba. Pero ¿qué está diciendo acá Jesús? El que bebe mi sangre, el que se hace parte conmigo, el que me recibe como el Señor de su vida, dice, yo le tengo una promesa para él. ¿Y sabes cuál es la promesa? Yo te voy a resucitar en el día postrero. Qué maravilloso entender el real significado de la sangre de Jesús. ¿Qué otra provisión tenía? Número 3, la carne de animales estrangulados. Cuando hablamos de la carne de animales estrangulados, nos estamos refiriendo al sufrimiento que estos animales se les producía al morir. Leyendo justamente el sacrificio de los animales ahí en Grecia, cómo ellos lo hacían, ellos prácticamente tomaban la sangre del animal mientras él estaba vivo y bebían esa sangre. Y ese animal en todo ese momento antes de morir lo empezaban a desmembrar vivo. Eso nos está diciendo. Entonces cuando habla justamente de la carne de animales estrangulados, era por el sufrimiento que estos animales recibían al momento de ser sacrificados. Y también el número 4, otra provisión que nos habla ahí, está este concilio de Jerusalén, dice la inmoralidad sexual. Ahora, lógicamente, esto era una práctica habitual para los habitantes de aquellos lugares. Esto, recuerden que estaban fuertemente influenciados por la cultura greco-romana. De hecho, las mismas celebraciones que ellos tenían, había mucho libertinaje sexual. Habían prostitutas que le servían a los dioses. Y cuando estas mujeres, cuando se subía y se hacían sacrificios a estos dioses paganos, ¿cierto? Una de las formas de adorar a estos dioses era teniendo relaciones sexuales entre todos los que estaban ahí. Entonces, por eso aquí se habla, por eso hay que entender este contexto. ¿Por qué se está hablando de esta inmoralidad sexual? Porque ellos practicaban todas estas cosas como principio para adorar a sus dioses. Recordemos que en la cultura griega había muchos dioses. Greco-romana, estaba por ejemplo la diosa de la guerra, Atenea, que era hija de Zeus, la diosa de la fertilidad y del amor sexual, que era Cera o Astoret. Incluso, amado, llegó un momento que esta diosa fue puesta en el templo de Jerusalén. Y lógicamente el padre de todos estos dioses era Zeus. Todas estas culturas eran culturas politeístas. Para todo tenían un dios. Para todo, para lo que tú puedas imaginar, ellos tenían un dios. Y la forma de adorarle era terrible. Por eso, cuando Pablo o cuando en el concilio de Jerusalén se toma este acuerdo, era justamente para que ellos no copiaran las costumbres que tenían estos pueblos, ¿ya? Y también esto, recuerden que justamente ahí en Corintio era algo habitual cuando las personas ahí en Corintio comienzan a aceptar al Señor, y nosotros sabemos que Corinto era un pueblo realmente entregado a la inmoralidad sexual, era un pueblo muy promiscuo. Entonces por eso
Pablo ahí también da estos ejemplos. En 1 Corintios 8 podemos leer que pero no en todos hay este conocimiento, dice, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Qué está diciendo acá? Está diciendo que si un nuevo creyente ve a otro compartir de esto, su fe se va a ver afectada. Entonces, la esencia de esto, amado, es mantenerse alejado de la idolatría. Y versículo 5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces podemos ver acá que el trabajo que estaban realizando, en este caso Pablo, Silas y con compañía de Timoteo, estaban dando fruto. Estos estaban cumpliendo el mandato que había sido entregado en Jerusalén por los ancianos y por los otros apóstoles. ¿Y cuál era esta tarea? No pongan más carga a la gente. Solamente hablemosles de estos 4 puntos y basta. Y no necesitan circuncidarse. Tampoco necesitan llevar el yugo de la Torá como prerequisito a la salvación. Porque si ellos no cumplían con estos 2 puntos, no podían alcanzar la salvación. Es decir, no podrían convertirse en seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Para ellos no era suficiente lo que Jesús hizo en la cruz. Por eso agregaban estas cosas. Y aún pensaban que por estos esfuerzos humanos, torturar la carne, martirizar la carne, tú te acercabas más al Señor. Y por cumplir reglas, amado, que sabemos que humanamente no se pueden cumplir. Porque esto solamente, amado, lo alcanzamos por gracia. Nada más. La salvación es por gracia, no por esfuerzos humanos. Entonces, de acuerdo a esto, nos damos cuenta que las cargas que les imponían estos judaizantes a estos nuevos creyentes que estaban llegando, estaban siendo obstáculos para llegar a la fe. Por eso acá vemos ahora, en el versículo 5, dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y ya aumentaban en número, porque unos no se atrevían a entrar por los obstáculos o por las condiciones o por los requisitos que le estaban poniendo. Pero una vez que esta carta comienza a ser leída en estas iglesias, ¿qué pasa con la gente? Ahora sí podemos entrar. Ahora no necesitamos ser circuncidados. Ahora no necesitamos cumplir a cabalidad con la Torá, porque se sabe que humanamente no se puede cumplir. Incluso en estos tiempos, amado, hay algunas congregaciones que piden cumplir con ciertos dogmas que Dios no pide, que solamente son dogmas que los hombres han creado. Y lógicamente estos son impedimentos para que una persona nuevita llegue a la fe. Entonces, como dijimos, el concilio de Jerusalén en Hechos 15 fue la puerta que abrió para estos nuevos creyentes. Jesús en una oportunidad les dijo a los escribas y los fariseos que le ponían a la gente carga que ni ellos mismos eran capaces de llevar. Mateo 23:4 dice así: ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla? O sea, estos líderes religiosos pedían cosas que ellos no podían cumplir. Ahora, ¿por qué? Quizás no por justificar o por entender esto un poco. No era llegar y hacerse judío. Habían requisitos para hacerse judío, ¿ya? No era llegar y decir yo soy judío, no. Habían ciertos requisitos que ellos tenían que cumplir. Pero era exclusivamente en ese momento para ellos y también, lógicamente, antes de la venida del Mesías. Pero una vez que viene nuestro Señor Jesucristo, nosotros sabemos que no es por cumplir con cosas, no es por requisito, sino es por gracia. Entonces, resumiendo estos 5 versículos del libro de Hechos, capítulo 16, en primer lugar, ¿qué podemos ver? Lo primero que podemos ver acá, que por un conflicto familiar entre Pablo y Bernabé, ellos como amigos o como misioneros se dividen. Vemos que en este caso Bernabé priorizó más a su sobrino o a su primo
y eso lo llevó a dividirse. Y después veremos más adelante, y el Señor nos enseña con respecto a esta parte, cuando dice la Escritura ahí en el libro de Mateo, capítulo 12, ya al final, dice que cuando vienen a preguntar por Jesús, que su madre y sus hermanos lo buscan, y Jesús, ¿qué les dice? ¿Quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mi hermano? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces aquí vemos que el Señor ya nos dice dónde debe estar nuestro foco. Y después vemos también ahí cómo Pablo ve a este joven Timoteo, que probablemente a los 16 años haya conocido al Señor por primera vez, siendo, mire, esto es muy importante, siendo hijo de padre que al parecer no cumplían con la fe, sobre todo su papá griego, pero él igual siguió adelante. Eso no fue impedimento. Quizá del papá recibía una información, de la mamá, como dijimos, que en algún momento tiene que haber pasado algo con ella, como se casó con un griego, pero este joven, eso no fue impedimento para que siguiera adelante. Pero hubo algo ahí, hubo una mujer que lo ayudó en este aprendizaje, su abuela Loida. Ella lo ayudó y posteriormente también fue un instrumento para Eunice, la mamá de Timoteo. Y vemos acá cómo el apóstol Pablo pone los ojos en este joven discípulo. ¿Y por qué pone los ojos en él? Dice la Escritura, porque se daba buen testimonio. Y no solamente en la localidad, sino en toda la región se hablaba de la fe de Timoteo. Qué importante, amado, tener un buen testimonio. Qué importante. Y esto también le permitió convertirse en discípulo de Pablo, y no solo discípulo, porque si tú lees más adelante 1 Timoteo, 2 Timoteo o Gálatas, vas a ver cómo Pablo se refiere a Timoteo como su hijo. Dice que él lo engendró como su hijo amado, lo lleva más allá del nivel de discípulo. Es probable que como el padre de Timoteo no haya cumplido la función de discipular a Timoteo, esa deficiencia la vino a cubrir el apóstol Pablo. Y a tal grado de confianza en Timoteo que le entrega la iglesia de Éfeso para que siga adelante. Y también, ¿qué otra cosa pudimos ver? Cómo los judaizantes ponían requisitos a la gente para que pudieran llegar a la fe del Mesías. Ya no es necesario la circuncisión, ya no es necesario que tengas que cumplir con toda la Torá. Solamente en el fondo no tengan las costumbres que tienen los paganos, no sigan lo que siguen los otros que tienen ídolos. Dios no quería eso. Dios quiere un pueblo exclusivo para Él. No debemos copiar costumbres de los otros. Y a veces nos acostumbramos, hasta muchas veces para hacer canciones, amado. Se buscan canciones de afuera para traerlas a la iglesia, debiendo ser todo al revés. Solamente a veces le cambian la letra. Pero quiero decirte en esta mañana que ya terminando esta parte acá, Jesús no quiere ponerte más carga. Jesús te dice, lo único que pido de ti es fe, nada más, que reconozcas lo que yo hice en la cruz del Calvario. Y si hoy el Espíritu de Dios ahí donde tú estás te toca en este día y te habla con respecto a esto, y si has vivido por muchos tiempos pensando que tienes que cumplir muchas cosas o ser bueno para acercarte al Señor, yo te digo, no hay nadie bueno. Nadie. No hay nadie bueno. Solamente la fe en el Mesías nos salva. Así que si hoy tú estás dispuesto y el Espíritu Santo te toca para aceptar a Cristo en tu corazón, solamente poniendo tu confianza en Él, te voy a pedir que repitas esta oración después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta mañana por permitirme, Señor, venir delante de usted, escuchar su palabra. Le pido perdón por todos mis pecados. Le confieso como el Señor de mi vida. Y le pido, Señor, que de aquí en adelante usted me acompañe en todo lo que venga. Le recibo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame orar, Padre. Oro por todos aquellos que hoy han puesto su fe en el Mesías y le dicen, usted es el Señor de mi vida. Que usted los pueda bendecir,
que el Espíritu Santo venga sobre cada uno de ellos, los apoye, los acompañe en este nuevo proceso. Gracias, Padre, le doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y iglesia, yo creo que tenemos que unirnos en esto y agradecerle a Dios de que no tenemos cargas, que las cargas fueron quitadas. Hay cosas puntuales. Dios quiere exclusividad de nosotros. Dios no nos quiere compartir con nadie. Somos su pueblo. Eso dice la Escritura. Somos su pueblo. Y Él quiere un pueblo especial. No cambiemos a Dios por cualquier cosa. Estos pueblos paganos tenían muchos dioses. Pablo los compara con demonios. No coman de la mesa de los demonios. Nosotros tenemos un solo Dios. Y ya ese Dios es al cual debemos rendir toda adoración, toda nuestra gratitud. No necesitamos más que eso. Dios es suficiente. Dios es suficiente. Así que te motivo, iglesia, y te quiero decir que el tiempo que estamos viviendo hoy es mucho más fácil del cual vivieron los primeros creyentes. ¿Cuántos requisitos se le pusieron para llegar a la iglesia? ¿Cuántos obstáculos? Pero ellos permanecieron. Y si no hubiese sido por la fe de esos hombres, no tendríamos este libro a nuestras manos. Así que permíteme orar, iglesia, en este día. Y en primer lugar agradecerle a Dios porque lo hizo fácil. Es por gracia. Tú ni yo ponemos nada. Es por gracia. Padre, oro por tu pueblo, por tu iglesia en este día, que podamos reconocer, Dios, y valorar lo que significa que hoy pueda estar a nuestra disposición la salvación. Gracias, Padre, porque hoy, Dios, nos acercamos a usted por intermedio de nuestro Señor Jesucristo, quien fue la moneda de intercambio por nuestra salvación, por nuestra redención, por nuestra vida eterna. Gracias, Padre, le doy y le pido por cada hermano, por cada persona que ve esto, Señor, en el nombre de Jesús. Que entendamos, Señor, que así como estos hombres tuvieron que luchar para poder tener acceso al Evangelio, hoy nosotros podamos darle gracias de todo corazón y decirle que está al alcance de todo aquel que se acerca a usted con una fe sincera. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eso es. Que tengas una muy bendecida semana. Tantas cosas probé, con fuego jugué, sin tu amor, más tú me mostraste un mundo mejor, cambiaste mi corazón, tu nombre exalto en alto, por nada te quiero cambiar, una melodía levanto, no hay nadie a quien yo ame más, jamás imaginé vivir así, tu amor es más que suficiente para mí, he visto el mundo y te elijo solo a ti, donde tú estás, para siempre encontré mi lugar, para siempre encontré mi lugar. Nada se puede igualar, es tan real, este amor es irresistible, estar junto a ti, no puedo vivir sin ti, Dios, tu nombre exalto en alto, por nada te quiero cambiar, una melodía levanto, no hay nadie a quien yo ame más, jamás imaginé vivir así, tu amor es más que suficiente para mí, he visto el mundo y te elijo solo a ti, donde tú estás, para siempre encontré mi lugar, para siempre encontré mi lugar.
a quien yo ame más. Jamás imaginé vivir así. Tu amor es más que suficiente